Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 30 de diciembre del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a hablar de que designar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectivamente compete en exclusiva a los ministros de dicha Suprema Corte, quienes, eso sí, deben designar como presidente del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 2 de enero del 2023 a una persona decente. Bien. El presidente de la República, en alguna de sus conferencias matutinas, señaló que la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es facultad que corresponde en exclusiva a los ministros de la Suprema Corte y que ellos no deben dejarse influenciar por nadie, que esa decisión les corresponde a ellos en exclusiva. Haciéndose eco de este señalamiento, en su comunicado del 25 de diciembre de 2022, la ministra Yasmín Esquivel señala que ahora que he levantado la mano para aspirar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un programa de trabajo serio, sólido y viable, para el Poder Judicial de la Federación, se pretende sembrar dudas sobre mi prestigio e integridad personal y profesional. Por todo lo anterior, tengo la obligación de denunciar públicamente este intento externo e indebido que a base de mentiras y difamaciones pretende influir en la próxima elección del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello imponer intereses ajenos al proceso de elección. Y concluye: siempre he buscado la consolidación de un Poder Judicial de la Federación más eficiente, moderno e independiente respecto de los poderes fácticos y de intereses. Por ello continuaré en la lucha por consolidar un verdadero Estado de Derecho y el próximo 2 de enero buscaré con mi propuesta que por primera vez en la historia de nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer. Aquí me gustaría llamar la atención de lo que dice en el punto 10. Siempre he buscado la consolidación de un Poder Judicial de la Federación más eficiente, moderno e independiente respecto de los poderes fácticos de hecho y de intereses. Muy bien. Pero no señala que siempre haya buscado la consolidación de un Poder Judicial de la Federación más independiente respecto del Poder Ejecutivo Federal, porque efectivamente todo parece indicar que López Obrador la designó primero como ministra de la Corte y ahora la impulsa, la apoya, la defiende para que Yasmín llegue a la presidencia de la Suprema Corte, precisamente para tener controlada a la Suprema Corte de Justicia a través de Yasmín, de tal suerte que la tarea de Yasmín es precisamente hacer dependiente al Poder Judicial de la Federación del Poder Ejecutivo Federal. Pero bien, lo importante es que aquí Yasmín nos dice que ahora que he levantado la mano para aspirar a la presidencia de la Suprema Corte, con un programa de trabajo serio, sólido y viable para el Poder Judicial de la Federación, se pretende sembrar dudas sobre mi prestigio, integridad personal y profesional, y en el punto 6 claramente dice: es evidente que el objetivo de estas difamaciones es intervenir en un proceso que le compete únicamente a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y nosotros estamos de acuerdo en que efectivamente la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compete en forma exclusiva a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero me gustaría hacer algunos señalamientos previos al respecto. En primer lugar, el artículo 39 constitucional dispone claramente que la soberanía nacional o poder supremo dentro del Estado mexicano reside esencial y originariamente en el pueblo, en nosotros, en los particulares. Todo poder público, incluido el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Y se agrega que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Queda claro que la soberanía nacional, que es el poder supremo dentro del Estado mexicano, no corresponde a los ministros de la Suprema Corte, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queda claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su poder público dimana del pueblo, no dimana de los mismos ministros, y la Suprema Corte y los ministros, ese poder se instituye para beneficio no de la Suprema Corte ni de los ministros, se instituye para beneficio del pueblo. El artículo 41, primer párrafo, dice que el pueblo ejerce su soberanía, el pueblo ejerce su poder supremo por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos. Entonces el pueblo ejerce su soberanía, entre otros, por medio del Poder Judicial de la Federación. Pero el Poder Judicial de la Federación no es el soberano es el pueblo, y el Poder Judicial de la Federación, pues son, en pocas palabras, nuestros empleados, a quienes les cubrimos con toda oportunidad sus exorbitantes sueldos para que vivan como verdaderos millonarios, ¿verdad? Por su parte, el artículo 128 establece que todo funcionario público, sin excepción alguna, entre ellos los ministros de la Suprema Corte, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Todas las leyes, inclusive la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones. Todas las leyes deben ser respetadas sin excepción por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 95, fracción cuarta de la Constitución señala que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, fracción 4, gozar de buena reputación. Y al día de hoy, la ministra Yasmín Esquivel no tiene buena reputación, porque no puede tener buena reputación una persona que plagia, que roba el trabajo intelectual de otra persona. Cuando se ha demostrado que Yasmín Esquivel plagió, robó el trabajo intelectual de Edgar, en ese preciso momento, Yasmín ha dejado de gozar de buena reputación, motivo por el cual, si para ingresar y ser electa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere que goce de buena reputación, igualmente para mantenerse en el cargo, Yasmín debe cuidar su buena reputación por respeto a sí misma, pero sobre todo por respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero recordar lo que dice el artículo 97 de la Constitución. Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado en la siguiente forma. El presidente de la Suprema Corte le preguntará, el presidente del Senado le preguntará al ministro: ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen?
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. El ministro debe contestar: sí, protesto. Y luego el presidente del Senado le dice: si no lo hicieres así, que la nación os lo demande, que la nación os lo reclame, porque la nación o el pueblo soberano está por encima de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la República no está por encima de mí y no está por encima de ninguno de los integrantes del pueblo. En pocas palabras, el presidente de la República, López Obrador, no está por encima de ti, estimado compatriota. Por eso al presidente de la República le decimos el primer mandatario. ¿Qué significa el primer mandatario? El primero que debe obedecer al pueblo. El primero que nos debe obedecer como pueblo. Si está claro, ese es el significado del primer mandatario. El primero que nos debe obedecer, porque el presidente no está por encima de nosotros, está por debajo. Nosotros somos los soberanos y es nuestro empleado. Por eso le estamos pagando quincenal o mensualmente su sueldo. ¿Sí está claro? Lo mismo ocurre con los ministros de la Suprema Corte. Los ministros de la Suprema Corte no están por encima de nosotros, no se mandan solos. Por eso, si nosotros vemos que se desvían, todos los mexicanos tenemos el derecho en lo individual de demandarle a los ministros de la Suprema Corte que se conduzcan conforme a estricto derecho, de exigirles que se conduzcan conforme a estricto derecho. Son nuestros empleados, les pagamos sueldos exorbitantes y deben respetar a su patrón, que exactamente es el pueblo. ¿Sí está claro? Y aquí lo vemos. Si no lo hicieres así, que la nación o pueblo os lo demande. Por eso el pueblo mexicano, por eso los mexicanos en lo individual, podemos exigirle a los ministros que este 2 de enero del 2023 elijan como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una persona que reúna todos los requisitos de ley, pero especialmente que tenga buena reputación, que sea decente, que sea licenciado en Derecho y que haya obtenido su título de licenciado en Derecho conforme a derecho, no a través de haber presentado una tesis plagiada a otro compañero. ¿Sí está claro? Entonces, pues, no es que nosotros queramos indebida, ilegal e inconstitucionalmente influir en los ministros. No. Como soberanos tenemos el derecho constitucional de demandar, de exigir a nuestros empleados, a nuestros representantes, a los que les pagamos un sueldo, que este 2 de enero de 2023 elijan como ministro, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a una persona decente, que se conduce con ética, con probidad y que tiene una conducta profesional intachable. No podemos permitir que los ministros de la Corte, nuestros empleados, nombren como presidente de la Suprema Corte a una persona deshonesta que obtuvo su título de licenciado en Derecho con base en plagios, robos y simulando que era suyo una tesis profesional que realmente es de la autoría de otra persona. ¿Sí está claro? Si los ministros no quieren recibir reclamos, órdenes del pueblo, pues que dejen de ser ministros. Si son delicados y no les gusta que el pueblo les demande que cumplan leal y patrióticamente su función de ministros de la Corte, que renuncien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mi caso, y hablando de soberanía, entre ser pueblo y ser servidor público, yo siempre he elegido ser pueblo, porque gato ni de Angora, tratándose de la soberanía del pueblo. Bien, estimados amigos, espero que este video les haya resultado interesante. La intención es que nos demos cuenta
de que los ministros no están por encima de nosotros, que los ministros no se mandan solos, ¿verdad? Que los ministros son nuestros representantes, nuestros empleados, a quienes les pagamos un sueldo y a quienes constitucionalmente estamos facultados los mexicanos para demandarles, exigirles que cumplan leal y patrióticamente con su encargo. Bien, estimados amigos, así es que tenemos todo el derecho de exigir a los 10 ministros restantes que el 2 de enero del próximo no elijan como presidente a una persona inmoral que para titularse como licenciado en Derecho robó el trabajo intelectual de Edgar. Muy bien, estimados amigos. Sean muy felices. Nos vemos en el próximo video.